¿Qué sucede cuando una profesora liberal intenta humillar públicamente a un estudiante que no le gusta solo para darse cuenta de que acaba de desafiar a un genio? Y no a cualquier genio, sino a un prodigio certificado con un coeficiente intelectual de 170, Barron Trump. Créame, al final de la historia se le quedará la mandíbula en el suelo. Déjeme decirle exactamente lo que sucedió, pero primero, déjeme saber en los comentarios desde donde está mirando. En una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la clase de cálculo avanzado de la doctora Linda Markham era conocida por dos cosas, su brillante mente matemática y su agenda política cada vez más obvia. A medida que los estudiantes ingresaban al salón de conferencias esa mañana, ya se sentía una tensión en el aire. La pizarra no estaba llena con las complejas ecuaciones habituales, sino que mostraba un mensaje simple: el tema de hoy, redefinir las prioridades académicas. En la parte de atrás del salón estaba sentado un joven alto y tranquilo, con un traje negro perfectamente planchado. Algunos de sus compañeros de clase lo conocían personalmente. Él prefería mantenerlo en secreto, pero todos sabían quién era, Barron Trump. Lo que no sabían era que, detrás de su comportamiento reservado, se escondía una mente matemática que pronto sorprendería a todos en esa sala. La doctora Markham comenzó su conferencia, pero algo era diferente. Su habitual paso seguro parecía casi agresivo mientras caminaba de un lado a otro. Las matemáticas, si bien son importantes, deben dejar lugar para discusiones sociales más urgentes, declaró. Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos mientras ella continuaba describiendo su nuevo currículo equilibrado. La mano de Barón se elevó lentamente en el aire. Los ojos de la profesora se entrecerraron ligeramente. No había esperado ningún desafío a su autoridad hoy. La conferencia de la doctora Markham evolucionó rápidamente de una discusión sobre cambios en el currículo a algo más revelador. En el mundo actual, continuó con un dejo de condescendencia: necesitamos enfocarnos menos en teorías abstractas y más en aplicaciones del mundo real de la justicia social. El silencio en la sala se hizo más pesado cuando sacó una diapositiva de PowerPoint. En lugar de los materiales de cálculo prometidos, mostraba estadísticas sobre la representación de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Algunos de ustedes, dijo, mientras su mirada se desviaba significativamente hacia ciertos estudiantes. Tal vez deban aceptar que su posición privilegiada en esta clase no necesariamente refleja mérito. La mano de Barón permaneció levantada, firme y paciente. Otros estudiantes comenzaron a mirarlo y luego a los demás. Algunos asintieron levemente, aparentemente agradecidos de que alguien estuviera dispuesto a hablar. Pero antes de reconocerlo, la doctora Markham continuó con su voz cada vez más aguda. Por ejemplo, dijo, haciendo clic en la siguiente diapositiva, las conexiones familiares y la riqueza pueden crear ventajas artificiales en la educación. La implicación no fue sutil. Algunos estudiantes se giraron para medir la reacción de Barón, pero su expresión permaneció serena. Su mano todavía estaba levantada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la doctora Markham ya no pudo ignorarlo. Sí, señor Trump, dijo con un tono que mezclaba irritación y diversión. ¿Tiene algo que aportar a nuestra discusión sobre privilegios y educación? La sala quedó en completo silencio. Todos sabían sobre las calificaciones perfectas de Barón en las pruebas y su silenciosa dedicación a sus estudios. Lo habían visto ayudando a compañeros con dificultades después de horas en la biblioteca. Pero ahora, cuando lentamente bajó la mano y comenzó a hablar, nadie podría haber predicho lo que estaba a punto de desarrollarse en ese salón de clases. Era mesurada y respetuosa mientras hablaba. Doctora Markham, creo que el cálculo es fundamental para comprender las ciencias teóricas y aplicadas.
Muchos de nosotros elegimos esta clase avanzada específicamente para profundizar nuestro conocimiento matemático. Hizo una breve pausa. Reducir el currículo básico no pondría potencialmente en desventaja a todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes. Varios estudiantes asintieron con la cabeza, pero la expresión de la doctora Markham se endureció. Señor Trump, dijo, enfatizando su apellido. Tal vez usted podría beneficiarse más al comprender cómo el privilegio da forma a nuestro sistema educativo. Después de todo, no todos tenían tutores privados en las escuelas preparatorias de élite. ¿Qué pasó después? Sorprendió a todos. En lugar de ponerse a la defensiva, Barón sonrió gentilmente. Tiene razón en una cosa, profesora. He sido afortunado en mi educación. Es precisamente por eso que creo que tenemos la responsabilidad de mantener altos estándares académicos para que todos puedan alcanzar su máximo potencial. La cara de la profesora se sonrojó. Esa no era la reacción que esperaba. ¿Y usted cree que sabe más que su profesora sobre cómo mantener los estándares académicos? Su voz goteaba sarcasmo. Dígame, ¿qué lo convierte en un experto en educación matemática? No pretendo ser un experto, respondió Barón con calma. Solo soy un estudiante que ama las matemáticas y cree en su poder para trascender las divisiones políticas. Señaló la pizarra de ecuaciones. En lugar de debatir sobre privilegios, ¿no podríamos pasar este tiempo explorando las hermosas complejidades del cálculo? La clase contuvo la respiración. Los ojos de la doctora Markham se entrecerraron peligrosamente. Caminó lentamente hacia la pizarra con un marcador en la mano. Muy bien, señor Trump. Ya que es tan apasionado por las matemáticas, pongamos esa pasión a prueba. Comenzó a escribir en la pizarra. Su mano se movió rápidamente, elaborando algo que hizo que varios estudiantes jadearan mientras la ecuación tomaba forma. Incluso los más confiados sintieron su estómago hundirse. No se trataba de un problema de cálculo cualquiera. Era el tipo de integración compleja con la que incluso los estudiantes de posgrado tendrían dificultades. Pero lo que la doctora Markham no se dio cuenta era que acababa de abrir una puerta que cambiaría todo. La ecuación que escribió se extendió por el tablero, un problema de cálculo multivariable que involucraba integración compleja y expansión de series. Ya que estás tan preocupado por mantener los estándares, dijo con una sonrisa, ¿por qué no nos muestras cómo se hace? A menos que, por supuesto, prefieras discutir tu origen privilegiado. El desafío quedó en el aire. Varios estudiantes se movieron incómodos, reconociendo esto como un claro intento de humillación pública. Un estudiante incluso murmuró. Eso es algo de nivel de posgrado. Pero la expresión de Barón permaneció inalterada, su compostura inquebrantable. Por supuesto, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Estaré feliz de intentarlo. Mientras caminaba hacia el frente del salón, la sonrisa de la doctora Markham se ensanchó. Había elegido este problema específicamente porque requería técnicas que aún no había enseñado, técnicas que iban mucho más allá del alcance de su curso actual. Pero algo en la actitud tranquila de Barón hizo que su sonrisa vacilara levemente. Tomó el marcador que ella le ofreció, estudiando la ecuación con interés genuino en lugar del miedo que esperaba. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sintiendo que algo inesperado estaba a punto de suceder. Antes de comenzar, Barón se giró para mirar a la clase. Noté que este problema tiene múltiples enfoques posibles. ¿Preferirías que use el método estándar o te interesaría ver una solución más eficiente? Aprendí mientras estudiaba los artículos originales de Liet. La expresión de la doctora Markham se congeló. La referencia casual al trabajo de Liet la tomó por sorpresa.
¿Has leído los artículos originales de Liet? Preguntó sin poder ocultar su asombro. Sí, respondió Barón simplemente. En alemán. Las traducciones no capturan del todo la elegancia de su trabajo de metodología. Se volvió hacia el tablero. El marcador estaba preparado, pero tal vez deberíamos dejar que las matemáticas hablen por sí mismas. El silencio en la habitación se profundizó. El desafío del doctor Markham acababa de tomar un giro inesperado, y cuando Barón comenzó a escribir su primera línea de solución, nadie, ni siquiera el profesor, podía predecir lo que estaba a punto de desarrollarse en esa pizarra. Los estudiantes observaron en silencio atónito cómo la mano de Barón se movía por la pizarra con precisión practicada. Cada paso era claro, deliberado y sorprendentemente elegante, pero lo que realmente llamó la atención de todos no fue solo su solución del problema, sino su comentario continuo. Este primer paso, lo explicó con calma, utiliza una técnica desarrollada por Euler en 1755. Su marcador continuó moviéndose. Simplifica lo que parece complejo en algo más accesible. La expresión confiada del doctor Markham comenzó a vacilar mientras seguía su trabajo. Entre los pasos, Barón se detenía brevemente para asegurarse de que toda la clase pudiera seguir su lógica. No se trataba solo de resolver el problema, sino de enseñar. Varios estudiantes habían sacado sus teléfonos y estaban grabando su explicación. Incluso aquellos que generalmente luchaban con el cálculo se dieron cuenta de que, por primera vez, comprendían su enfoque. Ahora, dijo, al llegar a un punto crucial en la solución, tenemos dos caminos a seguir. Se volvió hacia el doctor Markham. El método tradicional requeriría otra pizarra completa, pero hay un enfoque más elegante que utiliza las ideas originales del análisis. ¿Cuál preferiría ver? El profesor Markham se quedó congelado. Su anterior presunción se evaporó por completo. La pregunta no era solo sobre la preferencia matemática, sino un suave recordatorio de la profundidad del conocimiento que había tratado de descartar. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, sucedió algo inesperado. Una mano se levantó desde el medio de la clase. ¿Podríamos ver? Preguntó Sarah Chan, una de las estudiantes más tranquilas. Esto en realidad me está ayudando a comprender mejor el capítulo que cubrimos la semana pasada. Barón le sonrió cálidamente a Sarah y luego miró interrogativamente al doctor Markham. La respuesta del profesor revelaría mucho más que solo su preferencia matemática. Mostraría si podía reconocer cuando un momento de enseñanza trascendía sus prejuicios personales. Justo cuando el doctor Markham estaba a punto de responder, la puerta del aula se abrió de golpe. Dean Richardson, un aliado conocido del activismo político del doctor Markham, entró. Linda, anunció, lo necesitamos para una reunión de emergencia de la facultad sobre el nuevo plan de estudios. El momento no podría haber sido peor o mejor para el doctor Markham. Tendremos que continuar con esta demostración en otra ocasión, dijo, tratando de recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera alejarse, Barón habló. Profesor, me desafió a resolver este problema frente a todos, dijo con una autoridad tranquila que hizo que incluso el decano se detuviera y prestara atención. Ahora enseñaría una lección desafortunada sobre integridad académica. La clase estalló en murmullos. El rostro del decano se endureció al mirar al joven. ¿Estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, señor, interrumpió Barón cortésmente, pero con firmeza. Estoy afirmando un hecho. El doctor Markham lanzó un desafío público para demostrar un punto sobre privilegio y mérito. Acepté. La única pregunta es si honrará su propio desafío. La tensión en la sala era eléctrica.
Varios estudiantes sacaron nuevamente sus teléfonos, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. El doctor Markham parecía atrapado entre su aliado y sus propias acciones, mientras que el decano dudaba entre afirmar su autoridad o dar marcha atrás. Entonces, Varón hizo algo inesperado. Le devolvió el marcador al doctor Markham. O tal vez, dijo con una ligera sonrisa, preferiría mostrarnos su solución primero. Después de todo, como mencionó antes, la conexión familiar no debería importar. Solo el conocimiento debería. Y, seguramente, como nuestro profesor, puede resolver este problema que ha presentado. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. La doctora Markham miró fijamente el marcador en su mano, de repente dándose cuenta de que había caído en su propia trampa, haciendo que el decano. La presencia ya no se sentía como un rescate, era otro testigo de lo que estaba a punto de desarrollarse. La atmósfera en el aula estaba cargada de tensión mientras la doctora Markham agarraba el marcador, sus nudillos poniéndose blancos. La decana se movió incómodamente, sintiendo que esto ya no era una simple disputa en el aula. Los estudiantes contuvieron la respiración. Los teléfonos seguían grabando, sabiendo que estaban viendo cómo se desarrollaba un momento decisivo. La doctora Markham comenzó y luego se detuvo. Su mano temblaba levemente mientras miraba la compleja ecuación que había escrito, la misma ecuación que había elegido específicamente para humillar a un estudiante. Ahora era una espada que pendía sobre su propia cabeza. Tal vez Varón se ofreció amablemente a resolverlo juntos. A veces, la colaboración conduce a una mejor comprensión. Su tono no contenía burla ni triunfo, solo una oferta genuina para transformar este momento de conflicto en algo constructivo, pero el orgullo de la doctora Markham no la dejó aceptar la rama de olivo. Esto es ridículo, espetó, arrojando el marcador al suelo. Toda esta exhibición no es más que un estudiante privilegiado que intenta socavar mi autoridad. La decana, sintiendo el desastre, trató de intervenir. Demos todos un paso atrás. No, dijo Varón con firmeza. El marcador. Demos un paso adelante. Se volvió hacia la pizarra y, en una exhibición de virtuosismo matemático que dejó a la sala sin palabras, completó ambas soluciones, el método tradicional y el enfoque de Lieb, en menos de 5 minutos. Mientras escribía la línea final, la clase estalló en aplausos espontáneos. Incluso el decano no pudo ocultar su asombro. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría toda la dinámica, no solo de esta clase sino de todo el departamento. El rostro de la doctora Markham había pasado de rojo a pálido. Su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba ante sus ojos. Pero Varón no había terminado, y sus siguientes palabras demostrarían que el verdadero liderazgo no se trata de ganar argumentos, sino de construir puentes. Varón se alejó de la pizarra, frente a la doctora Markham y al decano. La belleza de las matemáticas, dijo, es que no le importa nuestra política, nuestros antecedentes o nuestros prejuicios. Solo le importa la verdad. Señaló sus soluciones. Estas ecuaciones nos dicen algo importante, no solo sobre el cálculo, sino sobre el aprendizaje en sí. Cuando dejamos que nuestras preconcepciones nublen nuestro juicio, perdemos oportunidades de crecer. El decano se aclaró la garganta. Señor Trump, aunque sus habilidades matemáticas son impresionantes, debo entender que... Esa voz sonó desde el fondo del aula. Era Michael Chen, un estudiante becado que rara vez hablaba. ¿Deberíamos aprender menos matemáticas debido a la agenda política de alguien? Otros estudiantes comenzaron a ponerse de pie. Vine aquí para aprender cálculo, gritó otro, no para que me dieran un sermón sobre mis supuestos privilegios.
El control del aula cuidadosamente construido por la doctora Markham se iba desmoronando. Pero en lugar de dejar que se enfrentara a una mayor humillación, Varón hizo algo notable. Profesora, dijo lo suficientemente alto como para calmar el creciente caos, su conocimiento matemático es extenso. He aprendido mucho de sus conferencias técnicas. Tal vez podríamos centrarnos en eso. Hizo una pausa y continuó. Estaría feliz de ayudar a otros estudiantes después de clase, combinando su experiencia teórica con la resolución práctica de problemas. La oferta quedó en el aire. Era una oportunidad para que la doctora Markham salvara las apariencias mientras realmente mejoraba la clase. El decano observó atentamente, dándose cuenta de que este momento podría explotar en una pesadilla de relaciones públicas o transformarse en algo sorprendentemente positivo. La doctora Markham miró a Varón y luego a sus estudiantes. Los miró de verdad, tal vez por primera vez. Lo que vio en sus caras la obligaría a tomar una decisión. La voz de la doctora Markham era apenas audible cuando finalmente habló. Comenzó a decir algo y luego enderezó los hombros. Cometí un terrible error. La admisión pareció costarle, pero algo había cambiado en su comportamiento. Durante años, he estado tan concentrada en luchar contra el privilegio percibido que me convertí exactamente en lo que dije oponerme, alguien que juzga en base a preconcepciones en lugar de méritos. Miró a Varón. No solo resolviste esa ecuación, me enseñaste algo sobre el verdadero liderazgo. El decano dio un paso adelante, percibiendo una oportunidad. Tal vez esto podría ser un modelo para otros departamentos. Pero antes de que pudiera convertirlo en una victoria administrativa, estalló el caos fuera del aula. Una multitud se había reunido en el pasillo, estudiantes de otras clases que habían visto los videos virales que se publicaban en tiempo real. Algunos sostenían carteles hechos a toda prisa con papel de cuaderno. Enseñe matemáticas, no política, mérito sobre prejuicios. La situación estaba a punto de salirse de control. Pero una vez más, Varón dio un paso adelante. Caminó hacia la puerta y se dirigió a la creciente multitud. Si están aquí porque quieren aprender, dijo con una autoridad natural en su voz, entonces entren. Hay mucho espacio. Los estudiantes inundaron el aula, llenando cada espacio disponible. La doctora Markham observó con asombro cómo Varón tomó el marcador y, con una sonrisa, se volvió hacia la pizarra. Ahora, dijo, ¿quién quiere aprender sobre aplicaciones prácticas del cálculo en la resolución de problemas del mundo real? Lo que sucedió en ese aula durante la siguiente hora se convertiría en una leyenda universitaria. Pero la verdadera historia no se trataba de ecuaciones o política. Se trataba de algo mucho más poderoso que estaba a punto de desarrollarse. La historia de lo que sucedió en la clase de cálculo de la doctora Markham se extendió como un reguero de pólvora por todo el campus. Pero no de la manera que nadie esperaba. En lugar de convertirse en una historia de conflicto y humillación, se transformó en algo mucho más grande. En las semanas siguientes, la asistencia a la clase de cálculo avanzado se triplicó. Los estudiantes no solo venían a aprender matemáticas, venían a presenciar una asociación notable. Markham, humillada por su experiencia, volvió a su verdadera pasión por las matemáticas. Y Varón, fiel a su palabra, comenzó a organizar sesiones de estudio que cerraban la brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica. Pero el cambio más sorprendente no fue en el plan de estudios, sino en la cultura. La clase se hizo conocida como un lugar donde las preguntas eran bienvenidas, donde el mérito realmente importaba y donde el aprendizaje trascendía las divisiones políticas. Los estudiantes que alguna vez se habían sentido intimidados tanto por la materia como por la atmósfera, ahora se encontraban sobresaliendo.
Un día, cuando Varón estaba ayudando a un estudiante con dificultades a dominar un concepto difícil, la doctora Markham se acercó a él. «Sabes», dijo, «podrías haber destruido mi carrera ese día. En lugar de eso, ayudaste a salvarla». Hizo una pausa y agregó: «Tu padre estaría orgulloso». La respuesta de Varón reflejó una sabiduría más allá de sus años. «El objetivo nunca fue derribar a nadie, profesora. Fue elevar a todos». Hoy, esa clase de cálculo sirve como recordatorio de que la verdadera educación no se trata de luchas de poder o agendas políticas. Se trata de la búsqueda del conocimiento, el coraje para defender lo que es correcto y la sabiduría para hacerlo con gracia. Barron Trump aún se sienta en la parte de atrás de la clase. Aún ayuda a los estudiantes con dificultades. Y aún cree que el mayor privilegio de todos es la oportunidad de aprender y ayudar a otros a hacer lo mismo.